Bolivia tiene diversas expresiones de vida. Cada elemento en este ecosistema, cada pequeña forma de vida tiene una conexión con la naturaleza, de la que somos parte y responsables de su conservación para las futuras generaciones. Estamos conectados. En este podcast expondremos las conversaciones sobre el medio ambiente y justicia ambiental. Nos sumergiremos en historias basadas en la naturaleza para entender mejor nuestra posición frente al cambio climático. Desde ahora, estamos conectados. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Estamos Conectados. En esta ocasión exploraremos un tema esencial para la vida, el valor del agua. Analizaremos su importancia, los desafíos que enfrentan y las acciones necesarias para su protección. Para ello, contamos con la presencia de Mauricio Méndez, ingeniero ambiental de la SBDA y especialista en recursos hídricos, quien nos brindará su perspectiva sobre este recurso vital. Hola Mauricio, un gusto tenerte aquí en este episodio. Muchas gracias. Bueno, para comenzar queremos preguntarte ¿por qué es importante valorar el agua más allá de su uso diario? El valor del agua debemos entenderlo desde una perspectiva integral. Si somos un poco antropocéntricos, podríamos evaluar la condición de la deshidratación en nuestro organismo como especie. Por ejemplo, podemos decir de que nuestro cerebro tiene el 75% de agua. Esta masa que tenemos debajo del cráneo es 75% agua. Estamos constituidos por agua. En ese sentido, tendríamos que pensar que dentro de nuestra estructura orgánica tenemos agua. Eso es súper importante a la hora de evaluar qué valor le estamos dando al agua. No solamente como un recurso para el abastecimiento. Si hacemos una analogía, podríamos decir de que la deshidratación nos afecta. Afecta nuestro organismo en términos significativos, porque estamos constituidos orgánicamente con este componente, agua. Efectos desde la sed, efectos desde la producción de serotonina en el cerebro se ven afectados por la insuficiencia de agua. Podríamos decir incluso que desde la ansiedad y la depresión son afectados por la deshidratación. El cortisol, la hormona del estrés, es definitivamente producida por la falta de agua en un 2 al 5% del porcentaje corporal en los humanos. Es decir, el estrés, la ansiedad, la misma felicidad que podremos tener está definida por la cantidad de agua óptima que tenemos como seres humanos. Ahora, el valor, imaginémonos un valor del agua en términos ecosistémicos. Un cuerpo orgánico mucho más complejo, considero que tiene un gran impacto. Si en nosotros la falta de deshidratación en 1 a 5%, imaginémonos la sequía en un ecosistema. ¿Cuánto afecta? ¿Cuál es ese estrés que se tiene? Creo que hoy en día tenemos que valorar el agua no en términos románticos de que con cada gota el agua se agota. Hoy hablar del valor del agua nos tiene que llevar a pensar en la supervivencia de nuestra especie. Sabemos que en el departamento de Santa Cruz, precisamente, gracias al Observatorio del Agua, tenemos una disminución desde el año 1985 en el volumen de agua que cae en el departamento. Hay una tendencia negativa, debemos reconocer ese hecho, es decir, hay cada vez menos agua en este departamento. Qué datos súper interesantes. También queríamos tocar el tema de qué impactos tiene el desperdicio del agua en Santa Cruz y Bolivia, ya que estás contando que había una disminución súper alta. Entonces quisiéramos saber qué impacto va a tener el desperdicio de agua en Santa Cruz y en toda Bolivia.
Claro, cuando hablamos de desperdicio podríamos interpretar de que aún no estamos adoptando algún tipo de reducción, optimización, eficiencia en el uso de agua. Todavía podemos pensar de que hay grifos goteando, podemos seguir viendo jardines, grandes jardines que se están regando directo del grifo. Podemos ver que se lavan los autos con mucha cantidad de agua. Podemos ver que no existe aprovechamiento de agua de los aires acondicionados. Estamos viendo precipitaciones caer en la ciudad y no estamos recolectando el agua. Creo que esas son formas de desperdicio de este recurso tan importante. No quisiera exagerar, pero creo que estamos frente a un escenario en donde debemos considerar aprovechar hasta el agua de condensación que se forma en el punto de rocío en la madrugada. Por ejemplo, una forma de desperdicio es desmontar una zona arbórea por donde pasan cuerpos de agua en estado de vapor que pasan y no se quedan, no tributan, no se condensan en los árboles. Es decir, los árboles, imaginémonos una serranía con árboles, es como que un peaje, ¿no? Y los ríos voladores están allá y cuando pasan por la serranía te dicen, oye, danos tu peaje. Y el río volador y la nube y el cuerpo de agua en forma de vapor deja las partículas de agua en cada hoja de cada árbol. Y así contribuye al ciclo, así contribuye a la recarga. Hoy en día estamos deforestando y las nubes, los ríos voladores se están pasando sin tributar. Ya que estamos hablando sobre este tema del ciclo de agua, creo que es muy importante para las personas que no conocen cuál es el origen del agua que consumimos en Santa Cruz. ¿Proviene de ríos, de acuíferos, de lluvia? ¿De dónde proviene el agua que hoy en día se consume en Santa Cruz? Es importante hacer una crítica sobre las nuevas generaciones hoy en día. Estamos formando niños, niñas, adolescentes que se crían en departamentos, en condominios, que definitivamente no entienden más allá de ese submedio urbano y definitivamente no entienden de dónde proviene el agua, dónde se forma, dónde son las fábricas de agua que hacen que cuando abramos el grifo el agua salga. Estamos teniendo niños, adolescentes que han normalizado que el agua salga del grifo y no entienden exactamente qué es lo que tiene que pasar para que llegue al grifo. Y es difícil entender de dónde llega el agua, de dónde proviene. En Santa Cruz principalmente se abastece de agua subterránea, pero cada vez es más escasa en términos de calidad. Entonces cada vez se tiene que perforar más profundo, más profundo. Por otra parte, hay muchas comunidades que viven de pozos, en comunidades lejanas, en el Chaco, por ejemplo, en que un desperfecto en su motobomba, un desperfecto o por falta de un repuesto, la comunidad se queda completamente sin agua. Otras comunidades pueden abastecerse de cuerpos superficiales, como en el caso de represas, ríos, como en el caso de represas en San Ignacio, y ríos o tomas de agua de ríos en Roboré, por ejemplo. Muy pocos, pero aún sabiendo que estamos recogiendo el agua de cuerpos superficiales, deberíamos entender, todos deberíamos saber exactamente dónde nace eso, de dónde viene el agua, de dónde viene el río, o en el caso de las aguas subterráneas, dónde se recarga, de dónde viene esa agua. Porque si no sabemos el origen, no podríamos pensar en conservar, no podríamos pensar en garantizar que el agua en algún momento pueda disminuir o hasta secarse. Retrocediendo un poquito más atrás, quisiéramos ver si nos puedes explicar cómo funciona el ciclo del agua, para que podamos entender. Creo que es muy fundamental esto. Claro, esto nos enseñaron desde niños y es importante saber cómo funciona o cuál es la dinámica del ciclo del agua en nuestra región. ¿Por qué es importante saber? Porque
debemos saber al menos cuánto llueve, al menos cuál es nuestra cuenca, al menos dónde se ve el agua y de dónde viene. Existe una zona de recarga en el agua. Nuestros suelos infiltran, son buenos para la infiltración. Hay escorrentía, por ende hay erosión. Tendríamos que conocer muchos nuevos parámetros hoy en día, porque creo que el agua está tomando en la agenda pública, en la agenda de políticas, en la agenda de necesidades, está tomando mucha fuerza, no solamente porque puede estar incorporado en una corriente de apoyo internacional, es creo que la seguridad hídrica lo que puede constituirse hoy en día una de las prioridades para todas las naciones, para todos los pueblos. Hay incluso una priorización hoy en día en zonas donde son extremadamente secas. Gracias al cambio climático, hay algunas zonas en que llueve mucho y hay otras en que la sequía es cada vez más extrema. ¿Qué tan grave es la contaminación del agua en Santa Cruz? Y es necesario que sepamos cuáles son sus principales causas de estas contaminaciones. Una forma de desperdicio, por ejemplo, es contaminar el agua en Santa Cruz, que se puede evitar. Tenemos, por ejemplo, a canales en países en Europa o en el mismo Asia, donde hay peces. Un indicador de que el agua no está contaminada es que hay en los canales de las ciudades existen peces. En nuestros canales podemos evitar que haya tanto residuo sólido y que toda esta agua de los canales se contamine. Estamos desperdiciando. La contaminación sí es completamente potencial. Metales pesados, la minería, hidrocarburos. Existe una contaminación significativa. Lo que deberíamos realizar, lo que deberíamos entender es que cada vez deberíamos poner en una balanza qué es más importante, tener agua o tener un recurso natural que estamos explotando y por ende se está contaminando. Quisiera poner un ejemplo acá. En la comunidad Matacucito, en Santa Cruz, en el municipio de Puerto Suárez, por ejemplo, se ha establecido un área protegida porque se ha identificado que la serranía de esta comunidad es la principal zona de recarga de acuíferos de donde se abastece las poblaciones de Puerto Suárez y Puerto Quijano. Es espectacular, en el sentido en que se ha identificado cómo el ciclo del agua, la importancia del ciclo del agua radica en esta zona de recarga hídrica de alto valor y que se haya declarado patrimonio natural y que se haya declarado área protegida. Entonces, el valor principal de esta zona, entendiendo el ciclo del agua, entendiendo que esta zona recarga el abastecimiento y la seguridad hídrica en grandes poblaciones, como estas ciudades de Puerto Suárez y Puerto Quijano, hace que le demos un valor a una serranía y un bosque en una comunidad. Ahora, en relación a la contaminación, existe o existía hasta hace poco un proceso de contrato de derechos mineros para la explotación de piedra calcárea en esta área protegida ya establecida. Entonces, ahí es donde tenemos que poner en la balanza qué es lo que más vale hoy en día. La caliza la utilizan para hacer cemento y el agua la utilizamos para vivir. Entonces, la comunidad ha definido y el gobierno municipal que el valor del objetivo de conservación del área protegida, el agua que se recarga en esta zona, es mucho más importante que la explotación de piedra calcárea para elaborar cemento. Es decir, si ponemos cemento y agua, es decir, el agua es más importante y le da vitalidad a la persona que va a realizar el cemento. Está primero. Qué importante cuestionarse así, ¿no? Y poner en una balanza capaz. Ahí se va a poder ver realmente el valor de este recurso. Hablabas también de la importancia de los árboles. Y bueno, con esto quiero entrar a cómo afecta la deforestación y el cambio climático a la disponibilidad de agua en la región. Se ve que hoy en día hay mucha deforestación en el departamento de Santa Cruz. Entonces, ¿cómo esto está afectando? Sí.
Es muy importante entender que gracias al bosque, gracias a la cobertura boscosa, las partículas de agua pueden permanecer en el territorio. Como habíamos dicho anteriormente, estos ríos voladores se pueden a Argentina, Paraguay, se puede al Brasil, dependiendo de la dirección de las nubes. Y el ciclo del agua para nuestro país, ¿dónde queda? Este vapor de agua, estas partículas de agua, en un estudio se ha definido que tributan más, se condensan más en bosques que en una zona deforestada. Además, la retención que se produce dentro del bosque del agua es súper importante. Estamos reteniendo agua, estamos manteniendo el agua. Con la deforestación lo que estamos haciendo es perder el agua, evaporarla. Si llueve, se evapora. Con el bosque existe una evapotranspiración, pero se queda el agua en las raíces, en las partículas, en la misma biomasa del bosque. Entonces, hoy en día tenemos que cuantificar todo eso. Ya no estamos para decir el agua es importante. Ahora debemos decir, sin agua no hay vida. Sin agua hay migración. Sin agua hay mayor pobreza y no existe la calidad de vida que estamos esperando. ¿Podemos hablar sobre el cambio climático y cómo esto está afectando también? Habían meses donde tenía que llover y no ha llovido, hay muchas sequías. Entonces, este cambio climático, ¿cómo está afectando la disponibilidad de agua en toda la región de Santa Cruz? En estudios que hemos realizado, que la SBD ha realizado en Chaco, principalmente en Charagua o en San Matías, podemos ver de que en las zonas de mayor sequía, estos espacios de sequía se han incrementado a lo largo del año. Es decir, hay más meses de sequía que en el promedio. Cada vez existe menos disponibilidad de agua, pero además hay un desequilibrio en estos días, en estos periodos de tiempo de sequía. Entonces, el cambio climático incrementa este desequilibrio y nos hace pensar de que la naturaleza a veces con 1 grado, con medio grado que se está incrementando en la ciudad de Santa Cruz, puede causar grandes efectos en relación desde la precipitación, por ejemplo. Vimos en España el año pasado que la precipitación que tenía que darse en 3 semanas se dio en un día, que rompió todo tipo de infraestructuras preventivas para los desbordes y las inundaciones. Entonces, el cambio climático además genera condiciones de déficit de humedad y con esto conlleva a que haya mayor posibilidad de tener incendios extremos. ¿Existen conflictos por el acceso al agua en Santa Cruz? Y bueno, ¿cómo se puede solucionar este tipo de conflictos? Y si no existen todavía, van a existir. Entonces nos gustaría mucho que nos puedas decir cómo se pueden solucionar. Sí, los conflictos del agua están básicamente en toda nuestra historia de la humanidad. Existen comunidades hoy en día que tienen que caminar kilómetros para recoger agua dulce. Esto cada vez va a ser más importante, más redundante el conflicto con agua. Es necesario plantear una normativa nacional que no existe del agua. Estamos utilizando una normativa ya completamente caduca, pero que debe garantizar el acceso al agua como un derecho fundamental. Es decir, el recurso hídrico es un derecho humano, es un derecho de todos. No puede existir la posibilidad para que predios privados, actividades privadas,
puedan capitalizar el agua en desmedro del abastecimiento de comunidades cuenca abajo. Ha existido muchos casos en este sentido. Atajados, desvíos de agua, desvíos del río han secado completamente el abastecimiento en comunidades cuenca abajo. Esto se debe regular, esto debe ser de carácter prioritario dentro de las políticas nacionales, porque hoy en día no podemos realizar esto. Por ejemplo, hay un ejemplo en San Ignacio que nos contaron muy interesante sobre el abastecimiento y la capacidad del volumen que tiene la represa, que se ha ido disminuyendo, además que por el cambio climático, por el uso indebido del agua cuenca arriba de actividades privadas, ganaderas, que han podido cerrar, realizar atajados o desviar los cuerpos de aguas que contribuyen o que contribuían a la represa. En tal caso, ha habido algunos años en que se ha secado y esto es en desmedro de toda una población. Es decir, aquí podemos ver otra vez el ejemplo de que la colectividad está por encima del interés privado personal. El patrimonio natural del agua es del interés colectivo. Podemos hablar también del tema de cosecha de agua, si es una buena alternativa o si estas comunidades que no tienen mucho acceso a agua, como dices, tienen que caminar un montón, capaz la cosecha de agua sea una buena forma de poder, estas comunidades tienen muchos cultivos, entonces de poder aprovechar cuando hay sequía o algo así. Sí, definitivamente la cosecha de agua es una de las soluciones basadas en la naturaleza que no solamente deben utilizarse en las comunidades. Con el pronóstico, con la tendencia de disminución de agua dulce en el departamento de Santa Cruz principalmente, creo que todos debemos empezar a tener conciencia del valor que tiene el agua en la precipitación, que se pierde y que podríamos recolectar. Esta agua puede ser utilizada para riego, para consumo humano si la hacemos hervir. Podríamos considerarla para lavar autos, para cualquier tipo de uso, pero que se le está desperdiciando. Es decir, no se necesita más que tener canaletas, tener un sistema de recolección de los techos para poder aprovechar esta agua en tanques. Esto de alguna forma va a tener que suceder, más aún en poblaciones con espacios o con meses de sequía que se están incrementando. ¿Qué medidas se pueden tomar para proteger las fuentes de agua de Santa Cruz? Que hoy en día algunas son contaminadas y las que no, protegerlas. Hay una experiencia interesantísima en el área protegida Los Pillos, que recién se ha declarado como área protegida municipal en el municipio de San José de Chiquitos. Esta área protegida, si bien era un reservorio de bosque de la comunidad que la apartaron para que tenga fines de bosque pedagógico y de recolección de semillas y de plantas medicinales, tenía un valor demasiado importante y justificable para que pueda considerarse como un valor ambiental digno de un área protegida. Este valor es que tenía una naciente. Es decir, un lugar tan erial, en un lugar tan seco, con muy pocos cuerpos de agua como San José de Chiquitos, se tienen estos manantiales, estos ojos de agua que son fuentes de agua dulce para toda la comunidad. Entonces, ¿cómo no vamos a proteger estos espacios? Otro ejemplo, se está teniendo un proceso interesante en el municipio de Carmen Rivero Torres, en donde, gracias a un estudio que se hizo de zonas de recarga de agua, se ha identificado que la serranía próxima a la capital de Carmen Rivero Torres, la serranía del Monte Carmelo, es una zona de recarga de agua. Pero además de ser una zona de recarga de agua, tiene más de 40 ojos de agua a lo largo y ancho de toda la serranía.
Entonces, estos ojos de agua forman parte del abastecimiento de este líquido elemento para todas las comunidades aledañas y ya para la biodiversidad y para todo. Se puso en este sector cámaras trampa para ver qué tan rica es la biodiversidad y qué tan importante es un ojo de agua en una época seca. No solamente para el abastecimiento humano, como dijimos, sino para la supervivencia de la biodiversidad en la zona. Entonces, si no se reconoce el valor de esta serranía como una zona de recarga de agua y no se regula o se limita de alguna forma, por ahí no solamente con la figura de área protegida, sino con cualquier otra limitación que un gobierno municipal pueda tener, es decir, definir esta área como área de interés para la recarga hídrica. Entonces se limita la deforestación, se limita actividades agropecuarias intensivas, porque así debe ser. Es decir, vamos a optar por valorizar estas zonas porque son de recarga hídrica. Y asimismo debemos identificar las cuencas que tienen agua en el departamento como reservas de agua. Actualmente se está empezando a construir una política departamental de reservas de agua, porque es el reservorio de recursos hídricos que se tiene. Algo tenemos que hacer en estos sectores claves y priorizados. Se debe regular para empezar. Debemos poner los ojos en este lugar. No podemos dejarlos a expensas de que se deforeste o que se compre estas tierras y los menonitas terminen con el lugar. Queríamos tocar el tema también de los incendios forestales, cómo esto afecta a este tipo de reservas o zonas de recarga de recursos hídricos. Bueno, los incendios forestales cada vez más recurrentes son realmente importantes a la hora de disminuir los caudales de agua. Es decir, por ejemplo, un ejemplo súper claro es del 2019. En el municipio de Puerto Suárez existió el pico de deforestación y de incendios forestales, es decir, no hubo otro año más catastrófico en términos de superficie de cicatriz y de deforestación, el 2019. El 2020, después de los incendios, el espejo de agua de la laguna Cáceres, de la bahía Cáceres, disminuyó en un 60%. Entonces, debemos atribuir que los incendios forestales afectan a la dinámica hídrica, en este caso de la recarga, que se representa en el espejo de agua de la bahía Cáceres. Es decir, sin bosques, desequilibrio hídrico, el agua se merma y puede diezmar al final los cuerpos de agua involucrados o afectados en las cicatrices. Este tipo de datos, ¿hay algún lugar donde las personas pueden saber? Porque creo que es muy importante que tengan conocimiento la población para también comenzar a reflexionar o a concientizarse. Sí, una de las líneas de acción que se tienen hoy en día identificadas, incluso que se va a incorporar dentro de la política departamental de reservas de agua, que está trabajando con la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, con DICOPAN, con la Dirección de Conservación, con el Servicio Departamental de Recursos Hídricos, es empezar a monitorear. Debemos empezar a monitorear, debemos empezar a generar información. Sabemos que no existe un sistema meteorológico idóneo en nuestro país, menos en nuestro departamento. Pero esto debe cambiar. Debemos saber exactamente, a ciencia cierta, cómo va el caudal en nuestros ríos, qué años o qué meses son los que menor caudal tienen, cómo evoluciona, cuál es la tendencia de estos para tomar acciones cuenca arriba o tomar algún tipo de medidas de prevención, porque debemos incorporar en nuestros mapas, en nuestra información, todos los ríos importantes en términos de cómo están, cuánto de caudal tienen. Por eso que gracias al proyecto BAC de WWF Bolivia,
se ha construido un observatorio del agua que pretende al menos medir los principales cuerpos de agua en términos de caudal. Se debe monitorear. Como decía al inicio, hoy en día la educación ambiental no tiene que ver tanto con que debemos conocer las 7 R's del reciclaje y que debemos separar la basura. Eso es súper bonito y creo que ya ha pasado un poco de moda. Hoy en día la educación ambiental tiene que ver con la supervivencia, tiene que ver con el abastecimiento de agua, tiene que ver con cómo debemos conocer y tener esta información a la mano para saber cómo están nuestros ríos. Esto es educación ambiental hoy en día. Hablar de cómo vamos a sobrevivir esta sociedad con una demanda terrible de recursos naturales, con el agua, que cada vez es menos. ¿Qué buenas prácticas de conservación del agua podemos aplicar a la vida diaria? Bueno, para empezar, sistemas de optimización. Muchas comunidades están implementando sistemas de riego por goteo, que sí es una inversión, podríamos decir que sí, es una inversión, pero que hoy en día no debemos optar por otras alternativas, sino es optar por el uso eficiente del agua. La recolección, los grifos completamente sin escape de agua, yo creo que es una medida que en la parte urbana debemos considerar. Estar siempre atentos a las fugas de agua, recolectar el agua de lluvia, como decía, recolectar el agua de los aires acondicionados, optimizar el uso del agua en las duchas y no contaminar los canales y los cuerpos de agua. Eso creo que es una de las medidas más importantes. Gracias, Mauricio. Ya para cerrar, queríamos pedirte si nos puedes dar un consejo para las personas que todavía no son conscientes de la importancia del agua y que menos saben de la disminución que se ha visto en los cuerpos de agua en Santa Cruz, en las regiones. Entonces, ¿algún consejo que les darías a las personas que todavía no toman importancia sobre este tema? Bueno, si no vamos a considerar tomar la importancia al recurso hídrico, al valor del agua, pues pronto lo vamos a tener todos. Estamos viviendo un momento histórico en nuestra humanidad en que hemos visto en algunos años que no se vendía agua, por ejemplo. Nadie pensaba que se iba a vender agua. Hoy en día se vende agua. Hoy en día el agua vale. Tal vez en Santa Cruz estamos pagando por la distribución, pero hay otros países ya que están pagando en realidad el precio real del agua. En Francia puede valer 18 euros un litro de agua. Entonces tenemos que reflexionar probablemente no solo en la supervivencia de nuestra especie. Si ponemos en comparación que un déficit del agua del 1 al 5% de nuestra masa corporal de déficit de agua, de deshidratación, nos afecta en el estrés, imaginémonos, ¿cuál sería el efecto del estrés en nuestro ecosistema, nuestro entorno, para la convivencia de todos los animales que existen? Es decir, nosotros dependemos de otras especies. El agua no solamente nos afecta a nosotros, nos afecta a todos. Si quisiéramos pensar en esos términos sería muy valioso. Gracias, Mauricio, por ser parte de este episodio, por darnos tus conocimientos, darnos datos y consejos para que nosotros podamos comenzar a valorar este recurso vital. Muchas gracias, esperamos tenerte en otro episodio. En el agua podemos encontrarnos y ver nuestro propio reflejo. Somos el agua de la vida, el agua que bombea los bosques y alimenta a todos los habitantes, como sangre que otorga la vitalidad de un solo organismo llamado planeta, moviéndose por los ríos voladores o cauces que se aferran a la tierra hasta las profundidades que luego descargan poco a poco su humedad, en un bucle sensible a los efectos de nuestras acciones.
Gracias por acompañarnos en este viaje, por escuchar las voces de la naturaleza. Sigamos juntos en esta misión, recordando que estamos conectados. Este podcast es producido por la SNDA con el apoyo de BAC, Voces para la Acción Climática Justa, y de WWF Bolivia. No se olviden que nos encuentran en nuestras redes sociales. Estamos conectados. Hasta la próxima. WWF y el proyecto Voces para la Acción Climática Justa, BAC, se compromete a promover y respaldar la difusión de voces locales en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, es importante destacar que las opiniones, ideas y puntos de vista expresados por individuos y organizaciones a través de cualquier plataforma o medio de comunicación, incluidos, entre otros, artículos, entrevistas, videos o publicaciones en redes sociales, son de exclusiva responsabilidad de sus respectivos autores y no representan necesariamente las opiniones o políticas de BAC o WWF.